Hola, en este video vamos a ver las herramientas del financiamiento bancario. Mi grupo está compuesto por Brian Arbolea, Karen Arias, Juliet Montaña y Julián Pineda del curso 11 del Colegio Rafael Uribe. Nuestra tabla de contenido tiene como primer punto la definición del financiamiento bancario, para qué sirve el financiamiento bancario, cuáles son las herramientas del financiamiento bancario, el crédito de cuenta corriente, la letra de cambio, el pagaré y el factoring. La definición del financiamiento bancario. Son los créditos concedidos por el sistema bancario a las familias, empresas privadas y sector público, así como valores emitidos por empresas privadas, sector público y Banco Central adquiridos por el sistema bancario. ¿Para qué sirve el financiamiento bancario? El uso de la financiación es vital en cualquier sistema económico, ya que permite a las empresas adquirir productos fuera de su alcance inmediato. El tercer punto es cuáles son las herramientas del financiamiento bancario. La primera que encontramos es el crédito de cuenta corriente. ¿Qué es la cuenta corriente? La cuenta corriente es un contrato entre un banco y un cliente que establece que la entidad cumplirá las órdenes de pago de la persona de acuerdo a la cantidad de dinero que haya depositado o el crédito que haya acordado. Dicha cuenta puede ser abierta y administrada por una persona o por un grupo de personas. En este último caso, según las condiciones, todos los individuos pueden ser habilitados para operar. El propietario de una cuenta corriente puede disponer del dinero a través de un cajero automático, la ventanilla de caja o algún tipo de talonario como un cheque. Es posible realizar descuentos de efectos, vincular pagos a la cuenta y cobrar o pagar intereses o impuestos. Por ejemplo, los cheques y las tarjetas son los medios de pago que más usualmente se asocian a una cuenta corriente. Existen dos tipos de tarjeta, la tarjeta crédito y la tarjeta débito. La tarjeta crédito, cuyo resumen debe ser abonado al finalizar un periodo, es decir, cuando el cliente paga un producto o servicio con esta tarjeta, adquiere una deuda y no entrega el dinero de manera inmediata. Y la tarjeta débito, el dinero se resta automáticamente de los fondos del cliente. El cheque es un documento mercantil aceptado como un medio de pago que emite y firma una persona librador para que una entidad financiera librado pague la cantidad consignada en el mismo a otra persona, tenedor o beneficiario, siempre y cuando disponga de fondos en la cuenta contra la que se libra el cheque. Ventajas y desventajas de la cuenta corriente. Las ventajas. Brinda a los clientes acceso a todos los servicios que otorga el banco, tal y como hipotecas, préstamos, subvenciones y promociones. La cuenta corriente es un fuerte lazo con la entidad bancaria, una relación en el plano profesional y comercial. Segunda ventaja, permite realizar operaciones en línea, lo cual facilita considerablemente y su accesibilidad y agiliza los procesos. Tercera, está ligada a una serie de productos adicionales, tales como planes de pensiones, fondos de inversión y seguros. Otra ventaja es, por lo general, da a sus usuarios la posibilidad de efectuar traspasos y transferencias y de domiciliar la nómina, que se ingrese automáticamente el sueldo, así como los pagos de impuestos y servicios. Las desventajas son, por lo general, cuando el saldo no alcanza el mínimo exigido por el banco, aumentan las tasas de mantenimiento. En algunos casos, alcanza a superar una cantidad determinada de saldo, acarrea el pago de ciertos intereses. Y otra desventaja es el banco suele cobrar comisiones por cada operación. El ejemplo más común son las transferencias de dinero al extranjero. Bancario es la letra de cambio. ¿Qué es la letra de cambio? La letra de cambio es un documento mercantil que generalmente es utilizado por un vendedor para garantizar el pago y la venta realizada. A través de la letra de cambio, el vendedor puede dar financiamiento a sus clientes con la garantía de que cobrará el dinero en la fecha de su vencimiento. Uso de letra de cambio.
La letra de cambio puede ser utilizada para los siguientes fines como garantía de pago de los créditos otorgados. Puede ser utilizada para otorgar financiamientos de garantía y si no cumple con el pago, el beneficio puede protestar el documento ante la justicia. Medio de pago. Puede ser utilizada como medio de pago para facilitar las transacciones de compra-venta. Características de la letra de cambio. Especificar el lugar de emisión, denominación de la moneda en la que se ha emitido, monto de la letra y números, fecha en que se ha emitido el documento, fecha de vencimiento, datos del emisor, dirección de la entidad bancaria donde habrá que hacerse efectivo el pago, datos de la persona que debe hacer el pago, aceptación explícita del que debe hacer el pago, firma del emisor de la letra de cambio, tasa de impuesto por timbres, identificación del documento utilizado, cumplimentación. Diferencias entre la letra de cambio y otros instrumentos financieros. La emite el acreedor o beneficiario a la diferencia del pagaré o cheque que lo emite el deudor. Exige la aceptación explícita del deudor, lo que no ocurre con los otros instrumentos financieros. Se trata de un crédito y no de un pago a la vista. Permite fijar intereses al momento de pago, cosas que no ocurre con el cheque, por ejemplo. Ventajas y desventajas de la letra de cambio. Ventajas. Ingresos mayores de los ahorros. Fondo de garantía de crédito. Buena rentabilidad. Es posible saber cuáles serán sus ingresos en el momento de la contratación. Posibilidad de diversificar las inversiones eligiendo una parte preestablecida y otro positiva. Además, la diversificación de la cartera es un punto importante para tener éxito con sus inversiones. Desventajas. Si quieres más liquidez, puede que esa no sea la mejor inversión, aunque cada institución establece el plazo. Normalmente el plazo mínimo es de un año. Entender más sobre la liquidez. Si te retiras antes de la fecha límite, perderás toda la rentabilidad. Cabe señalar que cuando más largo sea el plazo de inversión, mayor será la rentabilidad. En resumen, la letra de cambio no proporciona liquidez diaria. Cuanto más largo sea el periodo de inversión, menor será el impuesto pagado. Otra desventaja es la recaudación de los impuestos porque tienes que pagar el impuesto sobre la IOF, pero como es más rentable que los ahorros, por ejemplo, esta cantidad pagada sigue valiendo la pena. Del financiamiento bancario es el pagaré. ¿Qué es el pagaré? El pagaré es un título de crédito que establece un compromiso formal. Este compromiso formal indica 3 detalles. El primero, quién paga a quién. El segundo, qué cantidad de dinero. Y el tercero, cuándo debe realizarse dicho pago. Es decir, si lo decimos todo seguido, diremos que el pagaré establece un compromiso formal de que una persona suscriptora o firmante pagará a otra beneficiaria o tenedora una cantidad de dinero en una fecha determinada. Requisitos de un pagaré. Primero, la denominación de pagaré inscrita en el propio documento. Segundo, la promesa pura y simple de pagar la suma determinada en moneda nacional o moneda admitida a cotización. Y tercero, la indicación del vencimiento. En caso de que el pagaré no indique el vencimiento, se considerará pagado a la vista. Cuarto, en lugar de pago. No obstante, el pagaré no necesariamente tiene que pagarse a través de una entidad financiera. Quinto, el nombre de la persona a quien se ha de hacer el pago o cuya orden ha de efectuar no caben los pagarés del banco. Esto es
sin indicación del beneficiario. Sexto, la fecha y el lugar en que se firme el pagaré. Séptimo, la firma del que emite el pagaré. Transmisibilidad de un pagaré. Otra importante característica de los pagarés es una transmisibilidad. El pagaré es un documento con posibilidad de circular de mano en mano sin que éste pierda su validez. Es decir, el acreedor o persona que deba recibir el dinero del pago será la persona que posee el pagaré, independientemente de si en su nombre o no el que figura en el papel como persona suscriptora. Respecto a la transmisibilidad de los pagarés, es muy importante hacer especial mención a dos tipos de pagarés. El primero es pagaré a la orden. Es aquel que puede ser transportado mediante endoso. Su principal característica que pagaré a la orden es el que permite ser cedido a otra entidad o persona sin necesidad de avisar al pagador, que tendrá que hacer frente a su obligación en las mismas condiciones que hubiera pactado con su primer intermediario. De hecho, en un pagaré a la orden, el librado no tiene ni siquiera que ser notificado de que se ha producido un cambio de titularidad en el receptor de la cantidad. Pagaré no a la orden. Es aquel que únicamente puede ser traspasado mediante cesión de crédito. La cláusula no a la orden impide la transmisión de pagaré a terceros por endoso, siendo solo transmisible por cesión de crédito, con las consecuencias jurídicas de ello conlleva los pagaré a la orden. Todos aquellos donde no figure la cláusula no a la orden se transmiten por endoso, simplemente con la forma del endosante beneficiario. Diferencias entre el pagaré a la orden y no a la orden. El pagaré a la orden puede ser transmitido a un tercero mediante endoso, mientras por su parte el pagaré no a la orden únicamente puede ser traspasado a un tercero mediante cesión de crédito. Diferencias entre endoso y cesión de crédito. La diferencia entre endoso y cesión de crédito es jurídica, es decir, son dos formas de traspaso parecidas que establece la ley, pero no iguales. Para apreciar su diferencia, dividiremos una y otra en función de los siguientes apartados. Primero, la naturaleza. El endoso de la naturaleza se trata de un concepto unilateral. Cesión de crédito se trata de un concepto bilateral. La finalidad. El endoso tiene como un objetivo transmitir créditos a la orden y normativos. En cesión de crédito tiene como objetivo transmitir los derechos de un contrato o cualquier acto jurídico. Requisitos. El endoso es suficiente con incluirlo en el mismo documento del pagaré. Cesión de crédito debe constar en hoja aparte. Responsabilidad. En el endoso, salvo que indique sin mi responsabilidad, el beneficiario inicial endosante responde ante posibles insolvencias del firmante que puedan perjudicar el nuevo beneficiario endosatario. Cesión de crédito. Salvo que se exprese lo contrario, el beneficiario inicial cedente no responde ante posibles insolvencias del firmante. Ventajas y desventajas del pagaré.
sus ventajas, le permite aplazar el pago pudiendo así acumular recursos y evitar endeudamiento. También le puede permitir utilizar esos recursos para invertir antes de la fecha de vencimiento del pagaré. También para el beneficiario. Tiene un documento que le permite exigir el pago en tribunales. También puede utilizar el documento del pagaré como herramienta de financiación a corto plazo. Las desventajas del pagaré. Los bancos suelen exigir un monto mínimo de recursos involucrados en la transacción. También los bancos pueden hacer cobros de comisiones al beneficiario del pagaré si éste quiere adelantar el cobro. También los pagarés bancarios no están adheridos al Fondo de Garantía de Depósitos ni de Inversiones. Y por último, no se garantiza disponibilidad inmediata dado a que se cotizan en el mercado secundario. Diferencia entre la letra de cambio y el pagaré. En la letra de cambio, los elementos personales, girado, girador y el beneficiario. Y en el pagaré, los elementos personales son el suscriptor y el beneficiario. En la letra de cambio se consigna una orden de cambio y en el pagaré consigna una persona de pago. En la letra de cambio no acepta intereses y en el pagaré sí acepta intereses. El cuarto es en la letra de cambio no se pueden establecer cláusulas penales y en el pagaré sí se puede establecer cláusulas penales. Herramienta del financiamiento bancario tenemos el factoring. El factoring es una operación de cesión de crédito a cobrar por la empresa a favor de una entidad financiera, normalmente. Los créditos que son parte de cesión están instrumentados en operaciones corrientes de la empresa, normalmente el flujo de venta de sus productos o servicios a terceros. En el caso de ventas a plazo, se genera un crédito a favor de la empresa apoyado en la operación comercial que es susceptible de ser transferido a un tercero. El factoring como tal presenta una serie de servicios que pueden ser los siguientes. Asumir el riesgo crediticio, que se denomina factoring sin recurso. En este caso, si el cedido, empresa que tiene que pagar al cedente, incurre en impago, el riesgo de la operación lo asume la entidad financiera. La segunda, realizar la gestión de cobro y no hacerse cargo del riesgo de impago, que se conoce como factoring con recurso. En este caso, si el cedente impaga la operación, el cedente es quien corre al agujero patrimonial. Siguiente, asumir el riesgo de cambio si la factura es en moneda extranjera. La siguiente es realizar el cobro efectivo del crédito. Y la última, asesoramiento financiero y comercial de los deudores. Ventajas y desventajas del factoring. Una de las ventajas del factoring es que entre los beneficios del factoring se pueden mencionar varios. Y uno de los más notorios es el aminoramiento de la carga de trabajo de la empresa, ya que gracias a la contradicción del factoring, la empresa contratante puede despreocuparse de toda la carga administrativa que involucra el cobro de facturas y el pago a proveedores, y centrarse solamente en buscar nuevos clientes, en entregar un mejor servicio o en aumentar su nivel de producción. Las desventajas del factoring. Una de ellas es que se pueden encontrar las operaciones con recurso o también llamadas con responsabilidad. Esto quiere decir que el cliente del factoring debe pagar la factura en caso que el pagador no lo haga, lo que en otras palabras implica que se mantiene el endeudamiento para el cliente. Por otro lado, el mercado del factoring no es un mercado regulado, por lo que las condiciones de tasa y descuentos no son conocidas y pueden ser un poco uniformes. Tipos de factoring. El primer tipo de factoring es el factoring con recurso, que consiste en aquel contrato de factoring en el que el cedente hace entrega de las facturas a la entidad de factoring, la que por su parte hace entrega inmediata de liquidez al cedente, descontando del monto entregado un porcentaje por motivo de intereses y gastos de operación. El siguiente es el factoring sin recurso. El factoring sin recurso es similar a lo descrito en el punto anterior. Sin embargo, involucra la contradicción del servicio de factoring sin que el cedente de las facturas sea responsable en caso de que el deudor no proceda al pago del documento. Siguiente,
Factoring de exportación. Esta clase de factoring se refiere a aquella operación en la que una empresa efectúa la venta de productos hacia el extranjero, exportación, para lo cual si contrata el servicio de factoring de exportación podrá optar al pago inmediato de las operaciones comerciales realizadas hacia el extranjero. Siguiente, factoring de importación. El factoring de importación permite que una empresa residente en el extranjero y que no se encuentra en la misma región en la que realiza actividades comerciales pueda transferir todos los créditos hacia una entidad de factoring que sí tenga su residencia en la misma región en la que se cuenta con actividad comercial. Siguiente, factoring de múltiples contratos. Este tipo de factoring permite que la empresa contratante del servicio pueda optar a la prestación de un servicio o producto que no es capaz de desarrollar por sí misma, recurriendo a otra empresa que sí puede cubrir esta necesidad. El factoring compartido se lleva a cabo cuando dos o más entidades de factoring proceden a compartir las facturas de uno o más entes. Reverse factoring. El reverse factoring consiste en la contratación de un servicio mediante el cual se hace responsable a la empresa de factoring para que proceda al pago adelantado a los proveedores de la empresa.